Ok. Y tal vez de los puntos que toca más la gente, ¿verdad? Que va de acuerdo a esta leyenda negra, ¿cuál creen ustedes que son los que se exaltan más y que son, o sea, demasiado exagerados, pero que se siguen repitiendo? Bueno, yo te podría dar una idea, pero don Daniel dijo muchas cosas muy interesantes que realmente sí tenemos que darle mayor profundidad, pero sí ha calado muy bien. Pero hay que empezar desde que realmente Bizancio cae por los turcos en 1453. Prácticamente tenemos que empezar desde ahí la importancia que surgió para nosotros o por lo que son nuestros antepasados, o lo fue España y también España y Portugal. Si no hubiese existido, si los turcos no hubieran tomado lo que es eso, pero también los territorios donde está el Sinaí o los territorios donde es lo que hoy en día es Canal de Suez, si los turcos no hubieran tomado eso, España no hubiese tenido la necesidad de buscar nada a Asia, ni siquiera Portugal, ni siquiera los dos se hubiesen repartido el mundo. Obviamente no fueron en ese momento poderes globalistas completos, no, porque China estaba en su mundo. El mundo eslavo también estaba en su proceso. Es decir, también hay puntos que también se puede decir que no era tal vez global, pero sí se repartieron en el mundo. Y tenemos a un Cristóbal Colón que sí vamos a atacarlo, porque yo sí no comparto mucho con Cristóbal Colón en el sentido que él no representa en sí la hispanidad que nosotros sí valoramos. Tenemos que de valorarle otras cosas. Porque es cierto que cuando estuvo en la isla, cuando tuvo posesión, trató mal a los indígenas. Fue cruel, fue miserable con ellos. Pero hay que entender que desde esos primeros momentos en que los mismos españoles vieron el maltrato que él tenía a los indígenas, fue criticado. Y eso llegó al reino. Inmediatamente Colón pierde y pierde mucho. Prácticamente se le degradó y quedó en el olvido de alguna manera. No volvió a ser el mismo Colón. Tenía la posibilidad de heredar a través de su hijo, pero perdió mucho. Y hay que entender que entonces desde un principio existía una visión humana hacia los indígenas, que vamos a hacer una diferencia. Existía el esclavismo negro, africano, pero todavía no existían las formas. Había un proceso de 20 años, de 15, 20 años, en que no se sabía también que habían descubierto un mundo nuevo. Había dudas y estaban en un modo de exploración. Tampoco entendían, algunos ya entendían que esto no era Asia, estaba claro, pero para otros no. Y en ese proceso también estaban las formas de cómo tratar a este nuevo ser. Es decir, si este nuevo ser que en este continente estaba hubiese sido musulmán, el cuento hubiese sido muy diferente, pero no lo era, era un ente diferente, en el cual su misión fue primero la evangelización, pero también la adaptación, el cómo entablar con ellos y entender que una de las, entonces ya entramos en una, que Colón sí tiene su problema, tiene su mala imagen, pero Colón fue una persona que no solamente fue aventurera, no era preparado como otro español como otro español que sí voy a mencionar. Y tenemos que entender que la leyenda negra dice que Cortés fue salvaje, que le hizo la guerra a los aztecas y con esas guerras diezmó a la población. Eso no es cierto. Realmente Cortés con 400, un 800 máximos españoles, junto con 100,000 tlaxcaltecas, y otros grupos étnicos que están también ahí reunidos, van a luchar contra los aztecas ¿por qué todos contra los aztecas? Porque los aztecas tenían 200 años de tenerlos, porque ellos llegaron, se asentaron en dos posiciones importantes en Tenochtitlan y otra parte, y se apoderaron y tomaron sus costumbres y forzaron a todos bajo las formas más agresivas que se puedan pensar. De hecho, una de sus formas
tribales, una de sus formas de veneración o de ceremonias, eran los sacrificios humanos y se podían volar pueblos enteros enemigos así en menos de un año. Es más, me asusta saber de los números que se hablan de las pérdidas de vidas humanas, simplemente, aunque fuera su visión de mundo, pero no estaban de acuerdo los otros. Entonces Sí, hay que... porque, Diego, Vladimir menciona en el podcast pasado que, bueno, yo le hice esa consulta, ¿verdad? Sobre los sacrificios y demás, que mencionaban los españoles, ¿verdad? Que realizaban los aztecas y demás. Vladimir menciona que, de que muchos, tal vez como 8 personas al año, no sé qué. No sé qué podemos hablar de No, eso. ellos diezmaban población. Es una Sí, forma de no ver que además de las enfermedades, digamos, que ellos podían tener por sí solos antes de que entrara en contacto con los españoles, ellos diezmaban población. Y estos mismos tlaxcaltecas y todos estos grupos que se unen contra los aztecas hacen el nuevo formato. Pero no es que llegaron 1 millón de españoles. España no tenía una población enorme. Venía también con problemas demográficos. Es decir, una desbandada de 1 millón de españoles hacia el continente es ilógico, porque ¿quién entonces trabaja en España? Y digamos, y con un sistema medio feudal, pues no a los nobles no les va a gustar mucho trabajar mucho, demasiado como teniendo... No, es imposible. Sí, Ahora, ahí podría aportar algo yo, si se claro, puede. Este, Sí. sí, bueno, es que Diego dijo muchas cosas y he querido como brincar en muchos momentos, pero bueno, una posición para quienes defienden y atacan España, siempre se usan términos como por decir pueblos originarios. En el planeta Tierra no existen pueblos originarios, lo único que existen son pueblos migratorios, o sea, todos los pueblos se han movido de un punto a otro, pues la humanidad, según parece, surge de África y se va expandiendo por el planeta. Y como bien dijo Diego, el azteca también se le conoce como mexica o mexica, no sé bien. Azteca es un nombre de que supuestamente ellos venían de la tierra de Aztlán, que no se sabe realmente de dónde es Aztlán, pero se cree que es como actualmente en la zona sur de Estados Unidos. es Como dice correcto, es Diego, correcto. ajá, como dice Diego, ellos se movilizan y llegan a México donde empiezan a hacer esas guerras con otras tribus, como digamos, este tema del sacrificio humano y el canibalismo. eh, de ello tenemos fuentes tanto el punto de vista español, que tal vez es mejor elaborado, pero también tenemos los códices indígenas, digamos, ¿no? O sea, utilizando los códices indígenas podemos llegar a ese punto y también con la arqueología. Entonces son eh, tres fuentes que nos pueden llegar a esa conclusión. También, bueno, en Costa Rica también, esto lo digo porque a veces se piensa que los indígenas vivían en paz y en realidad ellos tenían armas de guerra, como son las espadas de... esa, la obsidiana, perdón. Bueno, en Costa Rica a veces se piensa esta idea de que vivían siempre... Eso partía cráneos, ¿verdad? Ajá, pero digamos, siempre han habido migraciones y conquistas antes de la llegada de los españoles, como por ejemplo en Costa Rica tenemos los chorotegas, y los chorotegas sabemos que vinieron de Mesoamérica. Tenemos los huetares que son eh, del Caribe. Tenemos los burucas que hay gente que dice que los borucas como que nacieron de la tierra en Costa Rica, pero cuando vemos, digamos, las piezas de los borucas, las piezas de oro que son muy bonitas y son considero yo que son las mejores piezas de oro en Costa Rica, es una técnica digamos, chipcha, del centro de Colombia. Tenemos los de Talamanca, que incluso dentro de Talamanca hay diferentes lenguas y toda la cosa. Y entonces, como dijo Daniel, hay un conflicto entre chorotegas y huetares, y eso hace que los chorotegas o nicoyanos se alineen con los españoles.